vamos a ver un caso particular de fuerza variable, ¿ya? O sea, una fuerza que no cumple con esta especificación de acá, ¿ya? Sino que con esta de acá. Cumple con esta de acá. Y ese trabajo que vamos a estudiar en este momento es el trabajo producido por un resorte. Vamos a estudiar un caso particular de esta clase de movimiento, que pues nos es relevante porque es un sistema mecánico que es muy importante entender. O sea, los sistemas que están compuestos por bloques y resortes son sistemas muy útiles en la física, ¿ya? Tan útiles que usted puede modelar movimiento de partículas con eso, como que si hubiera un resorte en medio de las partículas y entonces el análisis de movimiento usted lo puede hacer así. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos sistemas. Desde luego nosotros no vamos a entrar a partículas, sino que simplemente vamos a seguir con sistemas mecánicos a nivel macroscópico, ¿ya? Entonces hablemos un poquito acerca de la ley de Hooke. Entonces, vea, para muchos resortes, porque no es válido para todos, o sea, no todos los resortes cumplen con la ley de Hooke. De hecho, la mayoría de los resortes no cumplen con la ley de Hooke. Y pues esto puede ser conveniente en cierta medida porque cada resorte tiene una aplicación. O sea, usted, por ejemplo, para un amortiguador no va a usar un resorte que cumpla con la ley de Hooke porque si usted tiene que el bache mide 10 centímetros, mide una profundidad de que 20, 30 centímetros o más, el salto que usted va a poner en el carro va a ser gigantesco, ¿ya? Si fuera un resorte de ese tipo. Entonces usan resortes más duros y con una cierta estructura y todo eso. Entonces, para muchos resortes, no para todos. Se cumple que si el resorte se estira o se comprime una distancia pequeña desde su punto de equilibrio, donde llamamos al punto de equilibrio el punto en el cual el resorte no está ni estirado ni comprimido. Si usted le aplica un pequeño estiramiento o una pequeña compresión a un resorte que se encuentra en su punto de equilibrio, un cierto tipo de resorte, este va a ejercer una fuerza que es la que tenemos representada matemáticamente ahí, que es la F sub K mayúscula, donde hago una aclaración directamente, y es que no nos confundamos con el F sub K minúscula, que era la fuerza de fricción cinética. Entonces, F sub K mayúscula es la ley de Hooke. Y pues se le llama F sub K por la constante que acompaña al negativo X que tenemos ahí, ¿ya? Es la famosa constante del resorte. Y pues eso de ahí es la ley de Hooke, ¿ya? Entonces evitar confundir estas dos. Eso de ahí es la ley de Hooke. Vamos a analizar con más detalle esa expresión matemática. Y para eso vamos a considerar tres escenarios de un sistema bloque-resorte. Entonces consideremos esos tres escenarios que tenemos ahí. Vea que lo que está en verde es un sistema de referencia, donde la línea punteada que se dirige verticalmente es el punto en el cual la posición X es igual a 0. ¿Ya? Todo desplazamiento que el cuerpo haga hacia la derecha va a ser un desplazamiento positivo, y todo desplazamiento que el cuerpo haga hacia la izquierda va a ser un desplazamiento negativo. En el primer escenario, yo tengo que he desplazado mi bloque de la posición de equilibrio. Es decir, asumamos que inicialmente se encuentra acá, ¿ya? Cuando se encuentra en esa posición, yo tengo que mi resorte no está ni estirado ni comprimido. Pero cuando ya lo he movido hacia la derecha, pues evidentemente estiré el resorte, ¿ya? Entonces, vean que he aplicado un desplazamiento positivo. ¿Por qué? Pues lo he movido hacia la derecha y definí que la referencia fuera positiva hacia la derecha. Muy bien. Ahora, cuando usted estira un resorte, digamos un resorte así como es el sistema que tiene ahí, la fuerza del resorte, ¿hacia dónde se dirigiría? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Siempre que usted estira un resorte, el resorte siempre tiende a ir a la dirección opuesta a donde usted provoque el estiramiento, ¿verdad? Por lo tanto, yo tendría que F sub K va hacia la izquierda, es menor que 0, en este caso, ¿ya? Por lo que me están diciendo. Entonces, ese es un primer escenario de análisis. Vamos al segundo escenario. En el segundo escenario, yo tengo que el bloque está en el punto de equilibrio. Y en ese punto, el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿ya? Entonces, estamos en X igual a 0. Si el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿a qué sería igual la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque? 0 también.
0. Si no tiene ni estirado ni comprimido el resorte no está haciendo nada. ¿Ya? Por lo tanto, pues se cumple eso. Y en el tercer escenario, vea que ahí el desplazamiento que se le ha aplicado al bloque es hacia la izquierda, es negativo en este caso. Ya está comprimiendo el resorte. Y en este caso, si usted comprime el resorte, la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque, ¿hacia dónde tendería a ir? La derecha. Hacia la derecha. Entonces vean lo que hemos logrado deducir, o lo que hemos visto con este análisis. Si yo aplico un desplazamiento positivo, mi fuerza es negativa. Si yo no aplico nada de desplazamiento, dejo el sistema en equilibrio, no hay fuerza realizada por el resorte. Y si yo aplico un desplazamiento hacia la izquierda, ya un desplazamiento negativo, mi fuerza es positiva. Esa es la razón por la cual existe este signo negativo en mi expresión de la ley de Hooke. Entonces, denotemos eso. Entonces, esa es la implicación. Signo negativo representa que la fuerza que ejerce el resorte siempre tiene una dirección opuesta al desplazamiento respecto del punto de equilibrio. Ojo que es respecto del punto de equilibrio. Si fuera de otro punto, digamos, ya que usted esté midiendo dos puntos intermedios, entonces de hecho obtendría una expresión más general de la fuerza del resorte, ¿no? O sea, si fuera entre puntos intermedios, usted tendría que sería algo como esto. Y bueno, esta expresión de acá es más general. Entonces, ese es un ejemplo de una fuerza variable. Vea que esa fuerza de ahí, de la ley de Hooke, una fuerza que ejerce un resorte, no es una fuerza constante, es evidente, ¿ya? Es una fuerza que varía en función de la ubicación que tenga respecto, en este caso, del punto de equilibrio. Claramente, varía tanto en magnitud como en dirección. Entonces vea que, y no se confunda, y si quiere tómelo como nota. Yo no lo anoto porque para mí es algo requete evidente. O sea, con solo ver la fórmula me parece que es evidente. Pero si no lo ven, entonces anoten. Y es que la fuerza que ejerce un resorte no es constante. ¿Ya? Entonces no pierdan de vista eso, por favor. Ok, bueno, les voy a dar un spoiler. Digamos que este es el punto donde se estira al máximo el bloque, este punto de acá. O sea, el bloque no puede ir más allá de eso. Entonces asumamos que esa distancia es tal que hay un X máximo. Ya esto no anoten, no hace falta, solo les estoy enseñando cositas de más para que sepan. ¿Ya? Entonces, asuma que no se puede estirar más ese bloque, ese resorte, no puede mover el bloque más hacia la derecha. Entonces, asumiendo que tampoco hay fricción, vea que todo es por asunción física, es así. ¿Ya? Asumiendo que no hay fricción sobre ese sistema, que no hay fricción entre la superficie del bloque y la superficie del suelo, ¿ya? Y usted estira ese bloque y de ahí lo suelta, ya estira ese resorte y de ahí lo suelta. Entonces, pues el bloque se va a mover hacia el punto de equilibrio, va a pasar por acá y eventualmente va a llegar a comprimir el resorte y va a llegar a una compresión tal que va a ser máximo. Entonces, si usted comprime al máximo ese resorte, a la misma distancia que lo había estirado antes, pues usted tiene un sistema simétrico en torno al punto de equilibrio. Una vez que lo ha comprimido al máximo, el resorte ya sabemos que va a ejercer una fuerza opuesta al movimiento para que el bloque se mueva hacia el sentido opuesto. Entonces llega hasta acá, de ahí se empieza a mover hacia la derecha, vuelve a pasar por la posición de equilibrio, y como no hay fricción, resulta ser que el bloque llega de nuevo hasta el X máximo. Y de nuevo el resorte pues tiende a mover el bloque en dirección opuesta, entonces vuelve a esto y llega hasta acá. Y pues el bloque puede estar perpetuamente moviéndose de esa manera. ¿Ya? A esa clase de movimiento, que es un movimiento simétrico en torno al punto de equilibrio, vea que siempre pasa por el punto de equilibrio, llega a un X máximo positivo y después pues cuando hace el sentido contrario llega hasta un X máximo negativo, ¿cierto? Entonces, esa clase de movimiento oscilando en el punto de equilibrio entre los puntos más X max y menos X max, a esa clase de movimiento se le conoce como movimiento armónico. ¿Ya? Ahora, se los anticipo porque es bueno saber eso, pero eso lo van a ver con más detalle ustedes en física, o sea, el movimiento armónico. Pero pues este es el sistema más fácil de entender para poder comprender ese movimiento armónico. Bueno, entonces esa sería la ley de Hooke, ¿no? Y pues esa es una fuerza variable, como les digo. Ahora, si yo quisiera calcular el trabajo realizado por esta fuerza sobre un objeto, entonces yo necesito utilizar esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que la fuerza que ejerce un resorte es una fuerza variable.
¿ya? Entonces no tendría sentido que digamos, voy a calcular el trabajo del resorte y voy a usar esto. O voy a usar esta de acá. Voy a usar esta. No tiene sentido, está malo, porque la fuerza que ejerce un resorte es una fuerza variable. Entonces, al ser una fuerza variable, yo me veo obligado a trabajar con la integral. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el trabajo realizado por un resorte, debo integrar la expresión de la fuerza que hemos definido anteriormente, que es la fuerza que ejerce un resorte. Yo necesito usar forzosamente esta expresión de acá. Y pues en este caso, evidentemente, el f de x va a ser la fuerza del resorte, o sea, menos kx. Por lo tanto, yo voy a tener que integrar sobre entre un x1 y un x2, o pongámoslo así, entre un x sub 0 y un x final, vamos a integrar menos kx con respecto a x. Y pues yo puedo sacar menos k, es una constante, ¿no? E integrar, vamos a ponerlo así para no confundirnos con la x que está arriba, x primado. Entonces, la antiderivada de x primado, ¿a qué sería igual? ¿Cuál es la antiderivada de un x con respecto a x? Un medio de x cuadrado, un medio de x cuadrado primado. Correcto. Entonces tendríamos un menos k por un medio de x primado al cuadrado, evaluado de x sub 0 a x. Y pues tras hacer los arreglos matemáticos, uno llega a comprobar que el trabajo realizado por un resorte sería igual a un medio de kx inicial al cuadrado menos un medio de kx final al cuadrado. Y esta es la expresión del trabajo realizado por un resorte. ¿Ya? Entonces no hace falta estar siempre usando la integral para calcular el trabajo que ejerce un resorte. Ya tenemos la expresión, ya tenemos una fórmula deducida a partir de eso. Entonces, un principio para poder calcular el trabajo que se realiza sobre un resorte. Y vean el lenguaje que utilizamos para describir trabajo, ¿no? Estamos hablando de que es trabajo realizado por un cuerpo, trabajo realizado sobre un cuerpo, ¿ya? Entonces, el trabajo que realiza el resorte, el trabajo realizado por el resorte es la expresión que obtuvimos arriba. Entonces, uno puede comprobar que el trabajo realizado sobre el resorte, o sea, como que quisiera calcular, usted tenga una fuerza externa actuando sobre el resorte, ese trabajo sería el inverso del trabajo realizado por el resorte. Es decir, un medio de kx final al cuadrado menos un medio de kx inicial al cuadrado.